En la tarde de hoy, 27 de febrero del 2023, la Dirección General de Ingresos, este email se recibió a las 8:44, pero está circulando desde las 7 de la noche y quizás un poquito antes. La DGI está empezando a invitar a los contribuyentes a cumplir con la obligación de presentar la renta persona natural anual con uno de dos formularios. El formulario de asalariado puro, esta es la novedad, asalariado puro, recordemos este nombre, y el sector natural. Lo que antes le decíamos natural comerciante y era básicamente la persona natural, el individuo que tenía su condición de contribuyente. Lo que se agrega entonces es el asalariado puro y me gustaría entonces subrayar para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, la DGI pone a disposición el instructivo para presentar sus declaraciones ubicado en la opción pública herramientas del sistema iTax 2.0, el cual ya cuenta con el nuevo formulario 1, que es este acá, el de el asalariado puro. Vamos a tratar de verlo en forma rápida. Es algo nuevo, es algo interesante y es algo que creo que va a facilitar muchísimo a el asalariado para que pueda cumplir con sus obligaciones con la Dirección General de Ingresos. Pasemos a verlo. Ya yo estoy logueado en el sistema y lo único que voy a hacer es irme a declaraciones juradas. Pongo presentar declaración, le pongo el año y una vez que le pongo el año a declaración jurada a personas naturales, asalariados, profesionales, independientes y comerciantes, él me va a preguntar los sectores. Dos sectores van a haber, asalariado puro y y natural. Nos interesa el primero, asalariado puro. Vamos a tratar de ver este formulario y le vamos a hacer clic ahí. Una vez que le doy a aceptar, él me va a desplegar esta versión 7 asalariado puro del formulario número 1 y me va a decir entonces cosas muy sencillas, nombre, DV, fecha de nacimiento, periodo inicial, periodo final, y me va a decir si soy contribuyente de ITBMS, timbre. Obviamente esto pareciera no aplicar nunca porque si es asalariado no va a tener estas dos cosas. Tipo de declaración, vamos a ver qué es. Normal sin operación final. Vamos entonces empleado de embajada, muy interesante. ¿Por qué? Porque el empleado de embajada en teoría no tiene la retención si la embajada no decide hacerla. Nos vamos al nombre de cónyuge, cédula de cónyuge. Esto es importante para que la renta conjunta todavía es una posibilidad en nuestro país. Si la declaración es original o rectificativa. Y vamos a pasar a lo realmente importante del formulario, que son los cambios. ¿Cuáles son los cambios? Solamente 5 líneas de ingreso porque esta persona es un asalariado. Solamente va a recibir salarios y otras remuneraciones por retención. Lo mismo, pero sin retención. ¿Qué significa esto? Me lo está pagando mi empleador, ¿me retiene o no me retiene? 3. Ingresos en especie, no es en plata, es en especie. Gasto de representación, ¿por qué? Porque hay una tarifa distinta. ¿Cuál es esa tarifa distinta? Recordemos que hay un tramo de 10% y después de 25%. Importante está esta división que tenemos acá de el gasto de representación y también es importante activarnos para entender que esta diferencia existe en cuanto a la tarifa del impuesto sobre la renta y por lo tanto hay dos líneas distintas para esto. Luego de esto me permite hacer unos gastos, que básicamente serían las deducciones personales, pero el formulario le llama gastos, pero no podemos confundirlo con gastos necesarios para la consecución de la renta o conservación de su fuente. No, estos son gastos que son permitidos para el asalariado, no para confundirlo con esos otros gastos, que es lo que precisamente trata de hacer este formulario, de decir, no me pongas gastos deducibles de que por ahí hice una gasolina, alquilé un local, no, usted no puede alquilar ningún local, señor, usted es asalariado. Bueno, estos son gastos que la ley le permite hacer a cualquier persona natural y que no pueden confundirse con gastos para la consecución de la fuente de renta o preservación de su fuente. Importante entonces van a ser las donaciones. Recordemos que las donaciones tienen dos tipos de donaciones, dependiendo del literal en que estén en el decreto 170. Luego de esto vienen los gastos por ingresos en especie y aquí entonces totalizaría el total de gastos y de ahí el total de gastos deducibles. ¿Por qué? Recordemos que la donación se puede pasar de el
tope de las personas naturales, bueno, entonces ahí hay una posibilidad para decir que no va a ser deducible ese pedazo, a pesar de que fue un gasto. Después de eso, entonces tenemos la renta agravable, la posibilidad de tener una pérdida y después vienen las deducciones personales. Para mi preferencia, hubiera sido mejor eliminar la palabra gastos para no confundirlo con eso de gastos necesarios para la producción de la renta, conservación de su fuente. Pero entendemos bien qué es lo que quiere hacer el formulario. Limitar el número de ítems de gastos y de ingresos para poder tener un sentido más lógico en una persona que tiene operaciones muy limitadas, el asalariado, y lo pones a llenar un poco de cosas que no va a utilizar en su renta, que solamente se limita a un asalariado. Después de esto tenemos entonces las deducciones personales, que serían la deducción básica, gastos médicos, muy interesante, que se conservan los anexos en gastos médicos, gastos escolares importantísimo, y otro gasto escolar que es el de discapacitados, con un poquito más eh, de posibilidad, porque recordemos que el gasto escolar está limitado a 3.600 para la línea 22, que sería la que tendría el limitante, pero el gasto escolar en discapacitados me da la posibilidad con esta segunda línea de poder hacerle lógica al sistema del tope ese de 3.600 solo para la línea 22, no para la 23. Y después me permite hacer el, ellos le llaman arrastre, pérdida. Bueno, no, obviamente esto es un resabio del formulario anterior. En verdad es el único incentivo que es fondo de jubilaciones y lo puedo poner acá. No habría un arrastre pérdida porque precisamente esto es lo que quiere eliminar el formulario de eh, asalariado puro, de estar mezclando cosas comerciales con un asalariado. Es decir, no habría un arrastre pérdida entendido como 20% para poder hacerlo en 5 años, hasta un tope de 50% de la renta grabable. Eso no sería esto precisamente, pero puedo entonces poner este ítem de fondo de jubilación. Lo importante de esto entonces, ¿qué es? Una vez que tenemos esto, me va a calcular una renta gravable, una renta neta gravable y de ahí entonces me dará un impuesto causado para dos cosas: el salario y lo segundo, gasto de representación. ¿Por qué? Porque hay dos tarifas distintas de estos dos ítems de salario, por decirle de alguna forma, que tiene el empleado asalariado puro. Luego de esto tengo la resta a la retención de salarios y la resta a la declaración anterior y eso me da la oportunidad de decir, ahí tendría yo las dos cosas para calcular la tarifa ordinaria de salario. Después tenemos una tarifa distinta que son las retenciones del gasto de representación. Él me haría la matemática. Creo que él ya me está diciendo la fórmula. Sí, con esta fórmula entonces yo podría ver cuáles son las celdas que se están sumando y restando y podría ver entonces que de una de las líneas se estaría restando el crédito de las retenciones que he tenido en el año. Eso me va a dar entonces un total de impuesto a pagar y ese impuesto a pagar entonces me daría la oportunidad de decir que he tenido un impuesto a favor o un impuesto en contra mía, que es el impuesto a pagar. Lo importante de esto que es que una vez que yo lo tengo, salgo del impuesto sobre la renta a pagar, pero me quedan las líneas 34 en adelante. ¿Cuáles son las 34 en adelante? 34 y 35 es la base de cálculo del seguro educativo y el seguro educativo a pagar. Me pone entonces las tres partidas del seguro educativo. Recordemos entonces que esto pareciera ser que ya lo tengo pago si he sufrido la retención y por eso es importante estar pendiente de este formulario y su evolución más adelante. Pero vamos a verlo en forma muy rapidita y podemos ver entonces, pero vamos a verlo en forma muy rapidita, tenerlo ahí solamente, tenerlo en mente y saber que esto es las retenciones que yo voy a tener en el asalariado puro. Quedo con la sensación entonces que este es un proyecto todavía incompleto. Obviamente le podemos añadir más cosas, podemos criticarle varias, sumarle más cosas. Y estoy seguro que en la mente de la institución va a haber ese proceso que hay en todos los formularios de pensar, repensar los formularios, pero hasta ahora tenemos una buena impresión de esto. Me gustaría sí saber que debemos proyectar siempre el próximo año. Esa es el contador tiene que ver el pasado viendo a su vez el futuro.
Me gustaría entonces una proyección de esto a futuro para no tener partidas a pagar de seguro educativo sin tener la posibilidad de poner la posible estimación de las retenciones que voy a tener. Pero por ahora le doy una buena calificación a este formulario, me gusta bastante, creo que vamos a avanzar bastante con el mismo y vamos a tener una simplificación que sobre todo el asalariado debe tener. Y por último, tenemos algo realmente interesante. Tenemos el token de seguridad del contador, el número de CPA, la cédula del contador, nombre del contador. Importantísimo, tengámoslo en mente y tengamos entonces también la posibilidad de verlo en el futuro y tratar de utilizarlo en la práctica para poder ganar bastante como CPA. Interesante. Me gusta que por lo menos en este contribuyente he podido ver que me está arrastrando el impuesto ya pagado a la DGI. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque por lo menos empezamos a ver un formulario desde el punto de vista inteligente que me arrastra el saldo que ya tiene la DGI en su propio sistema, me lo trae a mí en impuesto a favor. Muy interesante, me gusta bastante, hay que estudiarlo, hay que tratar de profundizar en este formulario y creo que la DGI va a modificarlo para mejor, como toda cosa, un proyecto en proceso y en su futuro vamos a tener cambios. Por ahora, lo que estamos viendo es bastante bueno, animo a todos los contadores a reflexionar sobre el mismo y hacer sus comentarios para la mejora de este formulario. Si te gustó este video, visita mi página web, además de eso, mi canal de YouTube, dame like, compártelo con los colegas CPA y mantente informado a través del Momento Fiscal.